Hola, ¿qué tal? Programa número 24 de Agroperiodista. El control eficaz de las malas hierbas en los cultivos con la aplicación de herbicidas se ha convertido en todo un reto y una necesidad, por su alto precio, por la desaparición de materias activas dentro de la política europea de reducir el uso de fitosanitarios, o por la aparición de resistencias que disminuyen su éxito. El caso es que ya no es suficiente una receta generalista para cada cultivo que vale para todos los agricultores y todas las parcelas. Ahora lo que se busca es una recomendación de tratamiento específica, adaptada a la realidad de la parcela, para ajustar mejor la dosis y utilizar solo las materias activas necesarias. Y por eso merece la pena conocer iniciativas como la que nos presenta José María Montul, doctor ingeniero agrónomo. Su herramienta se llama IPM Wise. Os dejo el enlace en las notas del programa y permite pasar de una recomendación estándar a una específica, con un ahorro de costes que puede ser entre un 20 y un 40%. Y antes de empezar, pues te animo a que visites agroperiodista.com para encontrar más historias y de paso te puedas suscribir a mi lista de correo y así te aviso por mail de cada podcast. Venga, comenzamos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. De forma resumida, IPM Wise consiste en aportar al sistema datos sobre tu cultivo, su estado fenológico y las malas hierbas que tenemos, y la herramienta cruza los datos con sus algoritmos y nos ofrece distintas soluciones ordenadas por precio en las que se propone el uso de diferentes materias para evitar resistencias. Es decir, generan recetas con distintas dosis y grados de eficacia según las condiciones que existen para que el técnico de campo o el agricultor tome una mejor decisión. Lo siguiente, y en lo que ya están trabajando, será zonificar la parcela y cargar la aplicación variable en el pulverizador. José María Montul, bienvenido a Agroperiodista. Hola Jaime, ¿qué tal? Voy directo. ¿Se puede saber antes de actuar en campo, antes de ir a la parcela con el pulverizador, si una aplicación de herbicida será eficaz? Bueno, se puede saber, sí, pero tenemos varios condicionantes. Tenemos por un lado lo que son los problemas de resistencias de malas hierbas herbicidas, ¿vale? Que lamentablemente no es sencillo de saber a priori si una mala hierba va a ser resistente o no, ¿vale? Por eso tenemos que utilizar técnicas moleculares, sobre todo. Seguro que durante estos 2 años habéis oído mucho la palabra PCR. Pues bueno, uno de los métodos para saber si una mala hierba es resistente a uno o varios herbicidas es vía PCR. Pero respecto a los condicionantes climáticos y demás, sí que podemos saber a priori si un tratamiento va a ser eficaz o no. Porque, ¿cuáles son esos condicionantes, digamos, generales, ¿no?, que debemos tener en cuenta para que se haga una buena aplicación? Pues, por ejemplo, en los herbicidas de absorción radicular necesitamos una humedad en el suelo suficiente para que ese herbicida pueda estar disuelto y que entonces la planta lo pueda absorber por las raíces justo cuando germina. Entonces, pues dependemos de esa humedad del suelo. En el caso de herbicidas de absorción foliar, pues necesitamos que la planta esté activa, eso quiere decir que no esté muy estresada y que haya unas condiciones de temperatura y humedad suficientes para que ese herbicida se pueda absorber y pueda ejercer su acción fitotóxica dentro de la planta. ¿Vale? Todo esto depende de ingredientes activos, depende de formulados, porque dependiendo de cada ingrediente activo, algunos son más sensibles que otros a la humedad del suelo, a la temperatura. Dependiendo de la formulación también puede ser que tengamos diferencias, ¿vale? Entonces, todo esto nos puede condicionar. Y un poco lo que nosotros hacemos es intentar parametrizar todo esto, ¿vale?, para poder entender cómo funcionan los herbicidas y así poder predecir la eficacia que van a tener. Porque entiendo entonces que son, claro, muchos factores los que entran en juego y por eso a veces vemos que se ha hecho un tratamiento, ¿no?, y que no ha sido eficaz. Exactamente. Es porque hay un gran volumen de parámetros en juego. Dependemos, por un lado, de la especie de mala hierba, dependemos de la fenología, de todas las especies de malas hierbas no son igual de sensibles a todos los herbicidas, ¿vale? En general, cuanto más desarrolladas están las malas hierbas, menos eficacia vamos a tener, ¿vale?
tenemos por un lado un factor que normalmente nos juega a favor, que es la temperatura, ¿vale? Pero la temperatura siempre está reñida con la humedad relativa. Entonces, normalmente en nuestras condiciones, el clima mediterráneo, cuanto más temperatura que nos juega a favor, tenemos menos humedad relativa, lo cual nos juega en contra. Entonces, pues bueno, tenemos que estar siempre buscando ese equilibrio para llegar a que los herbicidas nos den el máximo posible. Vamos a conocer y a ver cómo funciona vuestro proyecto IPM Wise. José María, ¿cómo surge el proyecto? Bien, IPM Wise tiene una larga historia, ¿vale? Nosotros empezamos a trabajar con IPM Wise en el año 2009, ¿vale? Pero los primeros desarrollos de los algoritmos en los que se basa el sistema vienen de la década de los años 80 en Dinamarca, ¿vale? Pues los países del norte desde hace muchos años están muy preocupados por el tema de la reducción de uso de fitosanitarios y demás, y ya se planteaban a ver cómo podían optimizar el uso de herbicidas. Pues en Dinamarca tenían un uso de herbicidas bastante importante, ¿vale? Y querían estudiar a ver si podían llegar a reducir ese uso. Entonces, pues bueno, se pusieron a trabajar, hicieron del orden de 2.000 ensayos en campo, ¿vale? Y parametrizaron y diseñaron los algoritmos para entender cómo funcionaban los herbicidas en sus condiciones. ¿Vale? Pues nosotros en el año 2009, a través de un acuerdo de colaboración que tenía el doctor Andel Taverne con la Universidad de Aarhus, ahí en Dinamarca, pues se plantearon el por qué no comprobábamos si esas bases de cálculo, esos algoritmos, podían funcionar también en nuestras condiciones de clima mediterráneo. ¿Vale? Si funcionaban en Dinamarca y también funcionaban en España, condiciones pues, muy diferentes, podíamos suponer que llegarían a funcionar bien prácticamente en todo el mundo. Ahí nos pusimos a ello. En el año 2009 empezamos un pequeño proyecto con unos cuantos herbicidas en 2 cultivos, ¿vale? Simplemente para comprobar si eso funcionaba, ¿vale? Vimos que eso funcionaba y ya nos planteamos, pues por un lado, mi tesis doctoral y por el otro, llegar a conseguir algún tipo de proyecto de investigación que nos permitiese financiar estos desarrollos. ¿Vale? En el año 2016 pues, llegó un proyecto ERANET, en el cual pues, tenía como objetivo desarrollar IPM Wise en cereales de invierno y maíz en Dinamarca, en Alemania y en España. ¿Vale? En Dinamarca el tema de los cereales de invierno ya lo tenían, pero querían ampliar a maíz porque cada vez están haciendo más maíz para silo, para la producción lechera. Y bueno, pues nos pusimos con el proyecto y ya finalizamos en el año 2019 y ya a raíz de la finalización del proyecto, como estos proyectos tienen un objetivo muy finalista, tienen que llegar al usuario final, en este caso pues agricultores y técnicos, ya nos planteamos el llegar al mercado y sacar la aplicación IPM Wise al mercado en España. ¿Vale? Y pues bueno, desde el año 2019 hasta ahora hemos seguido incluyendo cultivos, estamos incluyendo muchos más herbicidas y nos estamos planteando, dado que las condiciones agroclimáticas de Portugal e Italia son muy similares a las nuestras, llevar la versión española de IPM Wise pues, con pequeños cambios y ajustes, por supuesto, tanto a Portugal como a Italia. Explícanos en qué consiste, cómo ayuda la aplicación a ese usuario final que has mencionado, al agricultor y al técnico de campo. ¿Cómo le ayuda? IPM Wise, ¿vale? Se basa en los resultados de investigación, tanto propios como de empresas que trabajan en el sector de los fitosanitarios. Esos resultados se tratan estadísticamente, entonces lo que nosotros generamos son las curvas dosis respuesta de los diferentes herbicidas, las diferentes malas hierbas y también tenemos parametrizado cómo varía esa eficacia según las condiciones de tratamiento. Entonces, si nosotros al sistema le decimos el cultivo que tenemos, el estado fenológico del cultivo y las especies de malas hierbas en su estado fenológico, el sistema lo que hace es, utilizando sus algoritmos, darnos las diferentes recomendaciones de tratamiento. ¿Vale? Estos son ingredientes activos y dosis mínimas necesarias para llegar al nivel de control que nosotros necesitamos en cada parcela concreta. ¿Vale? Pasamos de una recomendación que podríamos hacer pues, normalmente pues, a nivel de zona agrícola más o menos, a una recomendación concreta a nivel de parcela, ¿vale? De especies y estados fenológicos. Y además estamos trabajando para poder hacer recomendaciones no a parcela concreta, sino a las diferentes áreas dentro de
de una parcela utilizando técnicas de agricultura de precisión. Esa recomendación también, digamos que es de mínimos y tiene una escala, digamos, ¿no? Habitualmente estamos acostumbrados a recibir una recomendación, pues utiliza tanta cantidad de producto para atajar este problema. En este caso no es así exactamente, ¿no? No, en este caso nosotros le decimos al sistema, el sistema nos dice, tú tienes este cultivo, tú tienes estas especies de malas hierbas y estas densidades. Entonces el sistema te dice, tú necesitas, por ejemplo, un 98% de control en esta especie, solo un 95% en esta y esta otra que es muy poco competitiva, pues quizás solo un 90%. ¿Vale? También le podemos decir que queremos, por la razón que sea, un 99% de control en todas las especies, ¿vale? Entonces el sistema recalcula y nos da la solución para que nosotros queramos. Porque al final no es un sistema de decisión directa, sino de ayuda a la decisión, ¿vale? El sistema te dice qué es lo que tú puedes hacer y tú decides, ¿vale? Por ejemplo, hay zonas de León en las cuales pues, no quieren utilizar determinados herbicidas en maíz precisamente porque pueden dar problemas de fitotoxicidad si al año siguiente plantean el cultivar alubias. ¿Vale? No, pues el sistema como tal no es capaz de prever esto. ¿Vale? Entonces, pues es el técnico o el agricultor el que entre todas las posibles soluciones que muestra el sistema, pues elige la que más le conviene, ¿vale? Sea por precio, sea por impacto ambiental o sea por algunos condicionantes diferentes a los que podemos entender desde el control de malas hierbas de una campaña en concreta, siempre pensando a medio plazo. ¿Cómo toma los datos la herramienta? ¿Es el agricultor, el técnico, el que tiene que introducir los datos, pues el estado fenológico, las malas hierbas que ha detectado en su parcela? O también hay otras fórmulas, no sé si pensando también quizás en inteligencia artificial, no lo sé. ¿Cómo se toman los datos? A día de hoy, en la versión de UNS que está disponible, tanto en ordenador o tablet o móvil, ¿vale? Es el agricultor o el técnico el que introduce de forma manual los datos. Pero el sistema está preparado, lo que pasa es que en la versión española a día de hoy no lo hemos lanzado, para poder recibir información directa de lo que serían mapas de infestación. ¿Vale? Un mapa de infestación, pues tomado con dron, tomado con quad, ¿vale? En el cual para cada zona concreta de la parcela nos dijera qué especies tenemos y a qué densidades. ¿También podría ser datos tomados con imágenes por satélite? No. Ahí no. No llega La resolución, a ese nivel de precisión. A lo mejor, la ¿no? resolución que necesitamos para poder identificar especies de malas hierbas está en orden de como muchos milímetros. Un satélite menos de 1 metro de tamaño de píxel no nos va a dar. No te lo da. Sí, tiene que ser un vuelo de dron o Tiene algo que ser así, ¿no? vuelos de dron o incluso toma de fotos manual y luego que se interpreten mediante inteligencia artificial, ¿vale? Pero necesitamos una resolución muy buena para poder identificar adecuadamente las especies. Oye, José María, ¿y para qué cultivos ya está disponible la aplicación? ¿Qué cultivos tenéis ya trabajados? Pues empezamos hace ya 6-7 años con cereales de invierno y maíz, ¿vale? Ampliamos a girasol, ampliamos a soja, ampliamos a colza, camelina, leguminosas grano, ¿vale? Están todas las leguminosas grano de invierno. Tenemos alfalfa, ¿vale? Y tenemos patata. La patata está en validación porque la acabamos de incluir este verano, ¿vale? Y seguimos trabajando en otros cultivos como podrían ser mijo, sorgo y demás que tienen sus malas hierbas y los herbicidas autorizados son prácticamente los mismos que están en maíz, ¿vale? Pero con más limitaciones, sobre todo de dosis y demás. Entonces vemos factible de cara a la primavera que viene el incluir también esos cultivos en IPM Wise. ¿Cómo se le presenta la información al agricultor, al técnico? ¿Cómo la recibe? Has comentado que viene a través del ordenador o a través del móvil, pero la información, ¿cómo se presentan los datos, ¿no? ¿Cómo se ordena la información? Se presenta en una tabla. Es una tabla por defecto ordenada por precio, las diferentes soluciones ordenadas por precio de menor a mayor. Y además puede clicar encima de cada una de las soluciones y se abre un desplegable en el cual aparece la eficacia mínima de cada una de las soluciones, el coste, la dosis máxima autorizada de cada uno de los herbicidas que aparecen en la solución y demás. Esa tabla está diseñada para que se pueda copiar y pegar y enviar, por ejemplo, a un Excel.
¿vale? Tenemos otra herramienta, que es la herramienta mezcla, en la cual el agricultor o el técnico pueden simular sus condiciones de tratamiento y simular la mezcla que quieren aplicar en campo, y entonces lo que aparece, ¿vale?, es el listado de todas las especies de malas hierbas que están incluidas en el sistema con la eficacia esperada de esa mezcla concreta en esas condiciones concretas, ¿vale? Y también está diseñada para poderse copiar y pegar a un archivo Excel o directamente imprimir en un PDF. Y hay más opciones, ¿no? He visto, digamos que está por un lado la mezcla, ¿no? Consulta, perfil, es como, digamos, distintas diapositivas y modos de presentar los datos, ¿no? Bueno, en el fondo son herramientas diferentes. Ajá. ¿Vale? En la herramienta consulta lo que hacemos es decirle al sistema las malas hierbas que tenemos en nuestra parcela. Entonces el sistema nos dice las diferentes soluciones herbicidas. ¿Vale? En la herramienta mezcla lo que vemos, lo que nosotros entramos al sistema es la mezcla que queremos simular y entonces el sistema nos dice la eficacia en las diferentes especies de malas hierbas. ¿Vale? El perfil lo que nos permite es ver el perfil de eficacia de un producto concreto a diferentes dosis, en el momento que nosotros queramos, y en la visión general lo que vemos es el listado completo de herbicidas que tienen más o menos eficacia sobre una especie de mala hierba en concreto, y además lo que nos aparece es la dosis máxima autorizada, su mecanismo de acción y el momento fenológico en el que está autorizado. ¿Vale? No entramos tan en detalle en la visión general, como su nombre bien indica, pero nos permite ver todos los productos que nos pueden llegar a solucionar un problema de malas hierbas. Entiendo, escuchándote explicar cómo funciona la herramienta, que una de las grandes ventajas puede ser el tema de ahorro de costes, porque, claro, los datos se presentan en función del coste de esa aplicación, ¿no? No sé si está calculado, bueno, si utilizando este tipo de herramientas, además de ver exactamente lo que te vas a gastar, puedes introducir ahorros en tu explotación. El ahorro como tal no viene en la herramienta, sino que simplemente el optimizar esa aplicación a la flora que realmente tú tienes en tu parcela, ¿vale?, es lo que te permite a medio plazo disminuir los costes. ¿Vale? Hicimos pues, varios años de ensayos y veíamos que en promedio respecto a lo que sería una recomendación estándar, ¿vale?, el uso del sistema nos permite ahorrar entre un 20 y un 40% de coste en uso de herbicidas. ¿Vale? Claro, todo depende de la parcela, de las condiciones. No es igual ir a tratar una parcela con una infestación muy baja de malas hierbas muy sensibles que una parcela con una infestación altísima de malas hierbas difíciles de controlar. ¿Vale? En ese caso, pues el coste no solo será cero, el ahorro de costes, perdón, no solo será cero, sino que incluso el sistema nos puede recomendar mezclas, ¿vale?, que nos van a dar mejor eficacia que un tratamiento estándar, pero que son más caras. Y otra de las, ventajas puede ser el tema de prevención de resistencias, ¿no? Porque entiendo que el sistema, bueno, nos has explicado, ¿no?, que digamos que te va conjugando distintas materias activas, con lo cual la aparición de resistencias puede ser más difícil. Sí, mostramos en el sistema los mecanismos de acción de todos los herbicidas incluidos, ¿vale? De hecho, en el año 2020 se cambió la clasificación a nivel mundial de mecanismos de resistencia a herbicidas y ya en IPMWise aparece tanto la clasificación antigua como la nueva para que la gente, los usuarios del sistema, se puedan ir adaptando al uso de la herramienta con estos nuevos mecanismos de acción. Y además el sistema nos permite introducir si tenemos algún problema ya conocido de resistencias en la parcela. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros le decimos al sistema que tenemos resistencias a herbicidas del grupo A y ya el sistema evita, para controlar Lolium, el uso de herbicidas del grupo A porque ya entiende que esos herbicidas no nos van a dar eficacia. ¿Vale? También le podemos decir, oye, mira, yo el año pasado utilicé un herbicida del grupo C2, este año no quiero utilizar herbicidas de ese grupo. Pues bueno, la herramienta nos permite directamente evitar algún mecanismo de acción concreto si nosotros así lo deseamos. Y entonces ya nos recalcula las diferentes soluciones sin usar ese tipo de herbicidas. ¿Cómo es el perfil del usuario? ¿Está más pensado para técnicos o no? No tiene que ver. Es decir, ¿estáis viendo que también lo utilizan agricultores particulares? El sistema nosotros siempre hemos pensado que es un sistema para ayudar a los técnicos a tomar mejores decisiones. Sí que es cierto, es que cada vez hay agricultores más formados
que son capaces de identificar adecuadamente las especies de malas hierbas y también lo utilizan, pero generalmente lo utilizan técnicos, pues, técnicos de cooperativas, técnicos de distribuidores de fitosanitarios, empresas de fitosanitarios. Es un perfil bastante técnico, pero sí que es cierto que tenemos bastantes agricultores usuarios del sistema. Porque claro, es necesario tener un conocimiento del nombre científico de la mala hierba, ¿no? Sí, a ver, No la puedes poner por el nombre común de tu zona, ¿no? no, hay que conocerla, hay que identificarla adecuadamente porque especies que morfológicamente pueden ser muy similares pueden tener un comportamiento muy diferente desde el punto de vista de control con herbicidas, ¿vale? De ahí la importancia de conocer adecuadamente cada una de las especies. No sé si podemos comentar qué horquilla de precios puede tener esta herramienta, porque luego al final siempre es una cuestión que interesa mucho al usuario final, saber si, bueno, en qué horquilla de precios se puede mover este tipo de herramienta. La licencia básica que tiene, la llamamos básica simplemente pues, por separar de las otras, ¿vale? Porque tiene las mismas funcionalidades que el resto de licencias, ¿vale? Tiene un coste de 150 euros al año y nos permite hacer 75 consultas al sistema, ¿vale? Tenemos otra versión que tiene un coste de 300 euros al año que nos permite hacer hasta 200 consultas al año al sistema, ¿vale? Estamos viendo que los técnicos que utilizan la aplicación vienen a hacer entre 170, 190, alguno llega a hacer algo más de 200 consultas al sistema al año, ¿vale? Y luego tenemos una profesional, pues para empresas grandes que tienen varios técnicos y demás, que tiene un coste de 1.000 euros al año y lo que permite es tanto consultas ilimitadas, por un lado, y luego lo que nos permite es tener 5 técnicos utilizando la misma cuenta de usuario. En el campo nos llenamos, digamos, ¿no? Nos estamos llenando de tecnología, de aplicaciones. ¿Cómo se integra esta herramienta con otras herramientas? No sé qué pasos, si estáis dando pasos en ese sentido. Bueno, IPMWise como herramienta es relativamente sencilla de integrar. De hecho, en Dinamarca está integrada con lo que ellos llaman un Farming Management System, que es una aplicación informática la cual pues, te permite introducir los datos en cuadernos de campo, ¿vale? Te permite también cargar, descargar archivos de tratamiento, ver tus fotos de satélite de tus parcelas, ¿vale? Y IPMWise está integrada allí para poder generar mapas de tratamiento de dosificación variable, ¿vale? En España estamos trabajando con Agroslab, que ofrece unos servicios más o menos similares, y estamos trabajando también para llegar a integrar para generar de forma automática los mapas de tratamiento de dosificación variable, ¿vale? Para los diferentes controladores de pulverizadores que existen en el mercado español, ¿vale? Porque pues, bueno, todos utilizan archivos tipo shape, pero exactamente los archivos no son iguales para todas las marcas, ¿vale? Entonces estamos trabajando en ello para poder un poco cerrar toda esa cadena de valor, desde la toma de imágenes, el uso de inteligencia artificial para identificar adecuadamente las especies, que se pueda guardar esa información en una aplicación, ¿vale? Por ejemplo, en la aplicación de Agroslab, y así que el técnico y el agricultor la puedan tener disponible año a año, ¿vale? Y es generar esos mapas, poder guardar esos mapas en la aplicación y además enviarlos automáticamente al pulverizador, ¿vale? Estamos trabajando en ello. Yo supongo que a partir de la primavera que viene ya podremos mostrar varios de estos desarrollos. Es decir, que, si no te he entendido mal, digamos que una vez que tú en el sistema eliges, bien, pues de estas opciones quiero esta aplicación, que automáticamente eso ya se cargue, digamos, al ordenador y al ordenador del tractor y al pulverizador, ¿no? Sí, pero el objetivo... ¿O estamos lejos todavía de eso? No. El objetivo no es que se cargue una prescripción fija, ¿vale? Sino que se cargue una prescripción variable. Por ejemplo, en una zona de tu parcela tú tienes amapolas y en otra zona diferente de tu parcela tú tienes Galium aparine, el amor del hortelano, o en otra zona tienes avena loca, ¿vale? Por poner 3 especies bastante diferentes, pues que el sistema te aplique dosis diferentes para cada una de las especies que tú tengas en tu parcela, ¿vale? Ese es el objetivo final de la integración, ¿vale?
Un tratamiento a dosis fija, pues bueno, eso es relativamente sencillo de conseguir, pero el objetivo es poder llegar a esa dosificación variable de fitosanitarios en cultivos extensivos. Está siendo noticia y está, digamos, de actualidad un poco el camino, ¿no?, que está eligiendo la Comisión Europa para reducir el uso de fitosanitarios, de plaguicidas, en un 50% en 2030. Y bueno, pues se está debatiendo y se están planteando soluciones y alternativas encima de la mesa. ¿Hasta qué punto, como especialista en esta materia, ves realista, ¿no?, este objetivo del 50% en 2030? Bueno, como bien dices, ahora está siendo noticia, ¿vale? Pero no, este tipo de objetivos no son nuevos. De hecho, en el año 2009 ya la Directiva de Uso Sostenible de Fitosanitarios incidía en la minimización en lo posible del uso de fitosanitarios. ¿Vale? A mí me da la sensación de que la Comisión Europea, pues, desde el año 2009, esperaba más avances en ese sentido. Yo no sé si se han producido esos avances o no, porque pues, no tengo ahora mismo las estadísticas de uso de fitosanitarios, pero reducir un 50% a nivel de parcela en todas las parcelas europeas, yo no lo acabo de ver factible. Sí que es cierto que si llegan a plantear un 50% de reducción a nivel de país, pues utilizando técnicas de agricultura de precisión y demás, sí que podríamos llegar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque utilizando sistemas como el nuestro y utilizando aplicaciones localizadas y variables de herbicidas, por ejemplo, y hablando de herbicidas, sí que podemos llegar en parcelas relativamente limpias a ahorros muy importantes. ¿Vale? Hay parcelas en las que tenemos problemas de resistencias, problemas de densidades muy altas, pues por la razón que sea, en las cuales es más difícil llegar a alcanzar ese tipo de reducciones. Pero en 7, 8 años vistos los avances que estamos llevando, tanto pues, con nuestra aplicación como técnicas de agricultura de precisión, yo creo que sí que podemos llegar a pensar que en el caso de los herbicidas, ¿vale?, esa reducción de un 50% podría ser realista, sobre todo en cultivos extensivos. ¿Vale? En cultivos intensivos, pues, el uso de otro tipo de fitosanitarios es mucho más importante y el de herbicidas es minoritario. Pero en el caso de los herbicidas yo creo que sí que podríamos llegar a esa reducción en estos 7 u 8 años que tenemos por delante. Porque a día de hoy, con el uso de esta herramienta, por ejemplo, ¿qué reducción se estaría logrando? ¿O es difícil tener un dato medio? Nosotros tenemos los datos de los ensayos que vamos haciendo año a año, ¿vale? Y sí que vemos pues, que con el uso de nuestra aplicación estamos disminuyendo entre, pues esto, igual que cuando estamos en los desarrollos, entre un 20 y un 40% de media. ¿Qué ocurre? Hay parcelas en las cuales no podemos reducir. Hay especies muy complejas de controlar en las cuales no podemos reducir, ¿vale? Pero pues pensar entre un 20 y un 40% solo con el uso de la aplicación, de nuestra aplicación IPM-WISE, sí que es factible. Si además lo podemos combinar pues, con técnicas de agricultura de precisión, pues, como decía, para poder hacer aplicaciones localizadas, en el momento en que vamos excluyendo zonas de tratamiento porque no tenemos malas hierbas, entonces ese ahorro es muy importante. Puede ser muy importante. Lo que pasa que también es verdad que cada vez hay... Y bueno, ese es el camino que en principio se va a seguir, ¿no? Cada vez hay menos materias activas se van eliminando, ¿no?, opciones para muchos cultivos. Por ejemplo, recientemente los productores de ajo, ¿no?, tienen un problema serio porque les han retirado muchas materias activas y ya es muy difícil controlar algunas malas hierbas para el cultivo, hasta el punto de que algunos se plantean abandonar el cultivo porque ya dicen que es imposible sacarlo adelante. Entonces, claro, si cada vez hay menos materias activas, no sé si va a ser posible. Claro, va a desaparecer el cultivo, con lo cual sí, desaparece el problema. Sí, hay cultivos, sobre todo cultivos manuales, en los cuales el control de malas hierbas está siendo complicado.
De reducción de materias activas, sobre todo en lo que va a incidir va a ser en la disminución de los mecanismos de acción disponibles, y a medio plazo seguro que nos lleva a un aumento de los casos de resistencia. ¿Vale? En el momento que tengamos casos de resistencia, es muy difícil llegar a conseguir esas reducciones de uso de fitosanitarios, precisamente, ¿vale? Porque tenemos especies que cada vez son más complejas de controlar, tenemos que ir a mezclas o a dosis muy altas de herbicidas, ¿vale? Precisamente por ese desarrollo de resistencias. De ahí que en lo que habría que incidir no es en la prohibición de materias activas, sino precisamente en un buen uso y en un uso razonado de todas las herramientas disponibles para poder llegar a esos niveles de control sin generar casos de resistencia. Y entonces sí que podríamos llegar a ver esos ahorros de uso de fitosanitarios. Ajá, muy interesante. O sea, cuanto más número de materias activas, menos resistencia. Claro. Mira, como por ejemplo con esto del ajo, ¿vale? Si tenemos una parcela en la cual tenemos una especie muy problemática y que no la vamos a poder controlar en ese cultivo del ajo, lo que tendríamos que hacer sería, los años anteriores a ese cultivo de ajo, ¿vale?, tener tolerancia cero para evitar la producción de semillas de malas hierbas. Claro. Eso va a implicar que en los 2, 3 o 4 años anteriores de ese cultivo de ajo vamos a tener que utilizar más herbicidas, ¿vale?, que los que utilizaríamos normalmente para esos cultivos, simplemente pensando en que en el ajo no podemos utilizar ningún herbicida eficaz y por tanto tenemos que llegar sin semillas al banco de semillas del suelo. Si tuviésemos herbicidas eficaces en el ajo, podríamos plantear una estrategia de control de malas hierbas a medio plazo y no sería necesario ese sobreuso de herbicidas los años anteriores. Una última cuestión, José María. Vemos que tenemos alternativas con productos más sostenibles para la fertilización de los cultivos, para el control de plagas y enfermedades. ¿Qué alternativas tenemos para las malas hierbas? Además de los medios mecánicos, claro. ¿Son una opción los bioherbicidas? Tenemos medios mecánicos, ¿vale? Como bien dices. Tenemos bioherbicidas, ¿vale? El principal problema de los bioherbicidas es que normalmente no son selectivos del cultivo. Entonces, pues sobre todo se utilizan pues, en filas de cultivos perennes o en zonas sensibles, pues, jardinería y demás, ¿vale? Pero lo que no tenemos es, para aplicaciones en campo abierto, pues aplicaciones de microorganismos y demás, como podría ser, como tienen disponibles para controlar plagas y enfermedades, ¿vale? Esto pues a día de hoy, para controlar malas hierbas no lo tenemos disponibles, de ahí que la mayor parte de superficie se trate con herbicidas. José María Montul, doctor ingeniero agrónomo, muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos todos los avances que se están produciendo para un control más eficaz de las malas hierbas. Muchas gracias, Jaime. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.